Tú eres perfecto. El Dios que se ha dado a conocer eres tú. El Dios que sin velo ha mostrado su expresión, que día a día nos revela su carácter, su naturaleza. Cuánto amor hay en tu expresión, pero cuánta gratitud hay en nosotros, porque nos escogiste como tu iglesia, porque nos has llamado y nos has dado entendimiento, porque tu revelación está sobre este lugar. Tu palabra es fresca cada día. Tú eres quien renueva nuestro entendimiento, y día a día podemos adorarte de una mejor forma, porque tú eres merecedor, porque tuya es la gloria. Y no lo cantamos solo por cantar, sino porque entendemos que ni en los cielos ni en la tierra hay otro más digno que tú, hay otro más merecedor que tú. Si tú eres el Dios real, el Dios verdadero, el Dios que nos está llevando a su origen, para conocerte aún mejor, para adorarte aún mejor, para alabarte aún mejor, pues tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, el único gran yo soy. Tú eres maravilloso, Señor. Tú eres maravilloso, Señor. Eres tú el Dios eterno, Puedes adorarte. eres tú el creador, eres tú el origen de todo, eres tú el origen de todas las cosas. Todas las cosas en ti fueron hechas, todas las cosas por ti fueron hechas, todas las cosas para ti fueron hechas. Por eso todo habla de ti, por eso todo te da gloria, por eso los cielos cuentan tu gloria, el firmamento anuncia la obra de tus manos, porque con excelencia tú los hiciste, porque con sabiduría tú los creaste, porque con sabiduría tú diseñaste todo. Tú eres un Dios excelente, tú eres un Dios perfecto, por eso tus planes son perfectos, por eso tus determinaciones son perfectas, porque tú haces como quieres, porque tú levantas a quien quieres. Tú eres ese Dios que preside las naciones, tú eres ese Dios que ordena a los reyes, toda autoridad está sujeta a ti, toda autoridad se somete a ti. Los reyes de la tierra declararán que tú eres el Señor. Los reyes de la tierra se someterán al gobierno de Cristo. Los reyes de la tierra se someterán al origen de todas las cosas, porque el gobierno fue creado en ti, el gobierno se origina en ti, el amor se origina en ti, el perdón se origina en ti, la pureza se origina en ti, la fortaleza se origina en ti, tu simiente se origina en ti, la simiente de tu expresión, la expresión de tu carácter, la expresión de tu amor, la expresión de tu genética, la expresión de tu naturaleza se origina en ti.
Y nosotros expresamos como tu iglesia, expresamos su carácter, expresamos al origen, expresamos al origen. Por eso exaltamos tu hermosura, exaltamos tu naturaleza, exaltamos al Dios viviente, exaltamos al Dios que está vivo, exaltamos al Dios que imparte vida, exaltamos al Rey de Reyes, exaltamos al Señor de Señores. Eres digno, eres santo, verdadero Dios. No hay mentira en ti, no hay impureza en tus pensamientos, no hay malicia en tus procesos, no hay malicia en tus decisiones, no hay malicia en tus designios. Hay pureza en tu carácter, hay pureza en tus planes, hay pureza en tus pensamientos para los tuyos. Por eso te revelas a tu iglesia, por eso te revelas a tu iglesia. Tal cual eres te expresas, tal cual eres te expresas, tal cual eres te expresas. Te bendecimos, te exaltamos, Dios, eres digno. Eres digno, digno de todo, digno de tomar el poder, digno de tomar la riqueza. Eres digno, Dios, por eso te exaltamos, porque no hay otro Dios como tú, verdadero, fiel, santo. Eres tan sabio y eres tan único, Señor. Te amamos y te bendecimos con todo nuestro corazón. No hay nadie tan perfecto como tú, el Dios de todo lo que hay. Tu gobierno inamovible es, Dios de toda autoridad. No hay nadie tan perfecto, no hay nadie tan perfecto como tú, Dios de todo, Dios de todo lo que hay. Tu gobierno, tu gobierno inamovible es, Dios de toda autoridad. Eres único, Señor. Para siempre eres Rey, para siempre eres Rey. Eres único, eres único, Señor. Tú tienes el control, tú tienes el control. Toda gloria es para ti, inquebrantable es tu poder. Gobiernas con sabiduría, Dios, por siempre soberano Rey. Incomparable y bueno eres Dios, en todo tienes el control. Estableciste el mundo con poder, eternamente inigualable Rey. No hay nadie tan perfecto como tú, Dios de todo lo que hay. Tu gobierno inamovible es,
Dios de toda autoridad, no hay nadie tan perfecto, no hay nadie tan perfecto como tú. Dios de todo lo que hay, tu gobierno inamovible es. Dios de toda autoridad, eres único, Señor. Para siempre eres Rey, eres único, Señor. Tú tienes el control. Toda gloria es para ti. Inquebrantable es tu poder. Gobiernas con sabiduría, Dios, por siempre soberano Rey, incomparable y bueno eres Dios, en todo tienes el control, estableciste el mundo con poder, eternamente inigualable. Gloria es para ti, inquebrantable es tu poder, gobiernas con sabiduría, Dios, por siempre soberano Rey, incomparable y bueno eres Dios. Tienes el control, estableciste el mundo con poder, eternamente inigualable Rey, eres el único Dios, eres el único Dios pleno, pleno e incomparable, porque toda la plenitud habita en ti, tu naturaleza, porque toda la plenitud habita en ti, eres el único Dios. Todo aquel hermano que hoy haya venido dispuesto a dar a conocer las buenas nuevas del Señor, es necesario que pase acá al frente y voy a llamar a todo aquel discípulo que necesita hoy dar su testimonio. Yo quiero glorificar el nombre del Señor porque ha obrado en la vida de mi hijo. El año pasado, como en agosto, a él le detectaron una masa quística en su úvula, le dejaron un tratamiento y no se le deshizo, y la única cura era una intervención quirúrgica muy costosa, y cada cita que nosotros íbamos, eso permanecía allí, y el doctor nos decía, ¿por qué no han ido? Y nosotros con Percy estábamos esperando la hora del Señor. En enero todavía fuimos la segunda semana y eso ahí estaba. Pero el día que estuvimos en las tierras, nosotros le creímos a él, y el viernes que estuvimos con el doctor, él se sorprendió y nos vio y nos dijo, él ya no tiene nada, ustedes. Y nosotros nos sonreímos y pudimos darle gracias al Señor porque sabemos que Él en aquel lugar obró en la vida de Abraham. Amén. El miércoles pasado estuve en Santo Tomás compartiendo la palabra ahí con los hermanos, y fue de gran bendición compartir, hermanos, y dar de lo mucho que el Señor nos ha dado por gracia y por misericordia. Y recién ahorita estoy entrando de Omoa y le doy gracias a Dios porque estuve el día de ayer ahí con los hermanos compartiendo. Tuvimos bautismos ayer por la tarde allí con el hermano Luis Adolfo, con el pastor Luis Adolfo y su esposa.
y hoy temprano pues también estuvimos compartiendo en la iglesia de ellos, que fue un tiempo muy glorioso también allá con los hermanos de Omoa. Yo me alegro mucho por lo que estoy haciendo, ¿verdad? Porque hay mucho que hacer en la obra del Señor. Anoche también con Luis Fernando Arango estuvimos discipulando en línea a los hermanos que están en Los Ángeles, California. Y hermanos, ha sido maravilloso realmente estar compartiendo con los hermanos allá que están en Los Ángeles. Lo que mi testimonio tiene que ver con la disponibilidad y la disposición que podemos tener cada uno de nosotros como discípulos de Jesucristo, que es bueno pues acercarse a los siervos para que le den dirección, pero también en nosotros está la iniciativa, ¿verdad? Y buscarlo a Él para ordenar todas las cosas y hacer un buen trabajo para la gloria del Señor. Ahí dice que constituyó, otra vez, apóstoles, siga. Ahora, ¿qué hemos dicho nosotros? Que estos son los 5 ministerios. Pero eso ha traído confusión, y no solo confusión, sino parálisis a la iglesia, porque dice en el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos. O sea, estos 5 perfeccionan a los santos, siga. Entonces explicaba hoy por la mañana, por favor vengan aquí algunos hermanos y de este lado otros, por favor. Muy bien, ustedes aquí, y ahora vengan ustedes a mi derecha. Entonces, aquí vamos a hablar de los 5, aquí hay 2, pero bueno, no necesitamos tener exactamente los 5. Aquí están el apóstol, el evangelista, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Pero lo que ha no solamente confundido, sino ha más que todo detenido a la iglesia, le ha servido a la iglesia, cuando digo a la iglesia de Jesucristo en general, los ha paralizado, es que dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces el Señor nos mostró esto y nos decía, miren, ellos son los que ejercen el ministerio. Agárralo bien pues, porque si se distrae, después ya no va a poder asimilarlo, ni mucho menos transmitirlo. Parte de esto vamos a verlo en el Congreso. Pero con el apóstol platicábamos y él decía, qué lindo es que la iglesia comience a conocerlo para que ya no lleguen en blanco. Esto es hablando de la reunión que tuvimos nosotros con él. Y empezamos a ver y nos sorprendió el Señor porque dice muy bien, los 5, que ahora decía, vamos a estar siempre hablando y diciendo los 5 ministerios y tenemos que quitarlo, pues. Realmente son ministros que perfeccionan a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio. Porque si ellos fueran ministerio o son reconocidos como ministerio, pues eso es lo que confunde, porque son ministerio, ¿qué corresponde? Que hagan la obra del ministerio, pues. Entonces eso es lo que algunos al leer dice, bueno, pero a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ah, ya, perfeccionarlos para que ella sea evangelista, para que él sea pastor, para que él sea profeta. No, aunque naturalmente aquí está toda la iglesia, pues, ¿verdad? Aunque aquí es donde el Espíritu Santo dice, apartadme, ¿ya? Para la obra, lo que él puede apartar aquí, puede llamar aquí a alguien para que funcione, ¿verdad? Entonces, vení rápido, Isaac, por favor. Regresa, hermano. Esa es la parte que hay que comprender. Toda la iglesia, todos, venite a este lado, por favor, todos
comprendemos esto. Entonces, el apóstol, ¿qué debe hacer el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro? Perfeccionar ¿a quién? ¿Quiénes son los santos? Todo, ¿quién es el santo para comprenderlo bien? Está bien en la iglesia, pero ¿quién es todo nacido de nuevo? Todo el que ha sido lavado con la sangre de Cristo. ¿Qué es? Sí. ¿Por qué dijo, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo? Todos aquí. No dice que hasta que todos lleguemos a ser santos. Dice hasta que todos, el siguiente verso, ¿cómo dice? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Siga. Y del conocimiento, cuando está hablando del conocimiento, no está hablando de la letra, del intelecto, no. Está hablando del conocimiento, tiene que ver con el conocerle a Él. ¿Sí? Siga leyendo. Y del conocimiento del Hijo de Dios, el conocimiento pleno que tuvo Cristo, pues, ¿verdad? Acerca del Padre y acerca de toda su obra. Siga leyendo. A un varón perfecto. Siga. Entonces, aquí los 5, todavía vamos a escuchar los 5 ministerios. Ahí tenemos pero hoy por la mañana decía, hermanos, el Señor de tiempo en tiempo nos ha llevado a nosotros para ir quitando, ha ido limpiando, ha ido ordenando, y mencionábamos hoy por la mañana cuáles son, ayúdenme ustedes, los cambios que el Señor hizo en todo este proceso y sigue haciendo con nosotros. Hace mucho tiempo hablábamos de líder y ahora entendemos que es discipulador. ¿Qué más? La Santa Cena, ¿verdad? Y entendimos que es la cena del Señor. Antes se decía escuela dominical o escuela bíblica. ¿Qué más? Miembro. Antes se decía miembro, pero hoy bajo el entendimiento del reino es discípulo. Se decía reino de las tinieblas y el Señor nos corrigió. No es reino de las tinieblas. ¿Verdad? ¿Por qué no es reino de las tinieblas? Si decimos reino de las tinieblas es que hay otro rey. Estamos llevando a Satanás a un lugar que no le corresponde. Es como que hayan dos reyes, ¿verdad? No. Entonces, ya el Señor dijo que no reino de las tinieblas, pero sí que la potestad de las tinieblas. ¿Qué más? Ministerio de alabanza. A lo que llamarlo correctamente, ¿cuál es? El grupo de alabanza, pues. Se hablaba antes de pastora, ¿verdad? Antes decía, mire la pastora. No, pues el Señor nos corrigió que no era la pastora. ¿Por qué? ¿Por qué estaba mal dicho eso? Porque el Señor, ¿qué ejemplo utilizó? Miren pues, el doctor, al tener su esposa, no es automático, como el doctor, ahí es la doctora entonces. Presidente, su esposa, ahí es la presidenta. No, ¿verdad? Entonces el Señor nos corrigió porque el Señor decía que Él es el pastor y entonces naturalmente es la sierva del Señor. Los dos son siervos, pero son esas cosas, ¿verdad? ¿Qué más corrigió el Señor? Biblia. Decíamos la Biblia, y no es que está mal dicho en el sentido, pues usted va a ver, pero ahí dice Santa Biblia. Claro, las imprentas y demás, pues se han puesto ahí Santa Biblia. Pero el Señor nos enseñó que no se trata de Biblia, sino ¿de qué? De las Escrituras. Jesús enseñó las verdades del reino, más que capítulos y versículos. Pero el Señor nos enseñó acerca de esto y está muy claro ahí, pues, ¿verdad? Jesús dijo, escudriñar las Escrituras, ¿verdad?
y habla mucho acerca de las Escrituras. Muy bien, ¿qué más? Muy bien, gracias, ahorita voy contigo. Muy bien que allí, recuerden ustedes que ahí dice San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, pero realmente este San, ¿quién realmente lo estableció? No fue Dios, sino que esto ya fue la intervención de alguna manera de España, cuando para ellos considera que cada uno de los apóstoles son San Pedro, San Lucas, San Juan. Entonces por eso nosotros entendemos que decir correctamente es Lucas, Mateo, Marcos, Juan, ¿sí? El evangelio de Lucas, el evangelio de Juan o de Marcos es lo correcto. O sea, el Señor nos trae en un proceso ordenándonos en muchas cosas de hace algún tiempo. ¿Qué me dijiste tú? Muy bien, que mucho antes se decían células y después grupos de comunión familiar, aunque el orden correcto es, somos grupos de comunión familiar, pero son grupos ¿qué? Celulares. Ya eso ya fue explicado. ¿Alguien más me dijo? A ver, Axel y Silvia. Muy bien, el entendimiento correcto sobre el bautismo en agua, que antes se hacía por símbolo, ¿verdad? Que se decía que era algo simbólico y el Señor nos corrigió y dijo, no, eso no es simbólico, ¿verdad? Si ustedes dicen que el bautismo es simbólico, con razón van a tener todos una vida espiritual simbólica, pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué más, Silvia? Donde dice el hijo pródigo, ¿verdad? Sino que, porque usted nos explicaba que si viene un hermano con una tacha en su conducta y se convierte, no nos vamos a seguir refiriendo a él como lo que era antes. Entonces, siempre ahora se nos enseña como la parábola del hijo mayor o hablamos del hijo menor. Entonces, es que estos 5 tienen que entender muy bien su trabajo, tienen que entender muy bien su función. Y estos, al perfeccionarlos, los están capacitando. Pero no solamente es capacitarlos, entrenarlos, adiestrarlos, es que tienen que llevar estos 5 ¿a quién? A toda la iglesia, ¿a qué? A que haga la obra del ministerio. ¿Quién? Toda la iglesia. A hacer la obra del ministerio. Eso no significa que ella tiene que ser por fuerza evangelista, profeta, pastor, maestro. No. Todos, ¿cuál es entonces, en qué consiste la obra del ministerio? Claro, el Señor puede decir, muy bien, ¿por qué Isaac dentro de estos ya viene y él va a salir en un tiempo y se convierte él en un pastor allá en Argentina? Pero entonces se queda ella y él, ¿yo qué? ¿Y a dónde van a mandar a mí? ¿Yo qué ser? ¿Yo será que yo soy evangelista o soy profeta? Yo soy profetisa. ¿Y yo qué voy a hacer? No. Es que la obra del ministerio, ¿en qué consiste entonces? Gracias. ¿En qué vimos hoy por la mañana? ¿En qué consiste la obra del ministerio? Porque es estos perfeccionando ¿a quién? A los santos para la obra del ministerio. Para que realicen. Fíjese que hay una versión que dice para que desarrollen ellos su ministerio. Pero ese ministerio no tiene que ver con ¿qué? Con los 5. Que de aquí él puede apartar de toda la iglesia a quien él quiere para que sea uno de los 5. Pero eso no quiere decir que a todos. Va a ser a quien Dios quiera, pero pensemos que aquí solo él, el Señor lo apartó, solo a Isaac. Pero ellos, el Señor no los llama para ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Qué tienen que hacer ellos? La obra del ministerio.
Si eso lo tenemos claro, vamos juntos a ver, ¿sí? Dice el Efesios 4:12 en la TPT, y su llamado es nutrir y preparar a todos los santos creyentes para que realicen sus propias obras de ministerio, y al hacerlo ampliarán y edificarán el cuerpo de Cristo. Te me adelantaste, pero eso es bueno tú. Muy bien, esa versión la TPT la tenía acá. Vuelve por favor a leerlo. Y su llamado es nutrir y preparar a todos los santos creyentes para que realicen... Su llamado es nutrir y preparar a todos y los preparar santos a todos los santos y creyentes, para que realicen sus propias obras de ministerio. pero no es sus propias obras. Yo voy a hacer la mía, tú haces la tuya, tú no. Cuando dice, eso tiene que ver con las obras, dice, del ministerio. ¿Con qué tiene que ver eso? Vimos todas las acciones, las obras del Padre que hizo Cristo. Él dijo, las cosas que yo hago. ¿Dónde está ese verso? Esa verdad. Las cosas que yo hago, dijo Jesús, ustedes, ¿qué es? Iglesia, ustedes también las harán. ¿Sí? No se distraigan. Vamos, las cosas, alguien me levanta la mano rápido si ya lo tiene. A ver, ¿sí, Juan Carlos? Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, toda la iglesia, toda, debe ser capacitada para hacer las obras que Cristo hizo. Eso es ejercer el ministerio. Hacer las obras de Cristo. ¿Y qué más dijo? Y aún mayores. ¿Por qué todavía no se están haciendo las cosas mayores? ¿Por qué no están haciendo las cosas mayores? Muy bien. Porque parte de la iglesia cree que las horas mayores van a ser los 5. Entonces, si los 5 van a hacer, no que los 5 no vayan a hacer cosas mayores. Son parte del paquete. No es que estos no son iglesia. Ustedes profesionan, pero ustedes al final, ustedes no son nada. Aquí son, no es eso. Naturalmente son parte del cuerpo de Cristo, pero con funciones específicas. Entonces, por favor, agarremos bien esto. Las obras, ¿por qué no se está haciendo las obras mayores? Porque la iglesia que está pensando que ellos son los que tienen que hacerlas. No han visto las responsabilidades. Este es el trabajo. Perfeccionarlos. Es llevarlos a ser responsables para que ejecuten lo que Dios ya dijo. Es la obra del ministerio. Por eso el Señor nos está corrigiendo, porque al verlos aquí como ministerios, es seguir diciendo que ellos, si son ministerios, ¿por qué no hacen ellos la obra del ministerio? Se vuelve una iglesia irresponsable. No hace. Ahora, ¿levantaste la mano, Juan Carlos? Sí, pastor. Justamente de eso quería enfatizar ese texto, porque Jesús, uno le llamaban maestro, otro le llamaban profeta, ciertamente le hablaba con el Señor, ¿verdad? Con Dios. Él ejercía los 5 ministerios en uno solo. Y entonces cuando él dijo, lo que yo he hecho y aún mayor, eso quiere decir que en cada uno de nosotros debemos estar ejerciendo esos 5 partes, pero una parte de cada uno. Por eso es necesario que seamos edificados y formados por cada ministerio para ejercer también, aunque no tengamos el llamado directo. Esa parte del ministerio es la que vamos a ir, porque es muy natural en nosotros. Pero realmente son las 5 funciones. ¿Qué son estos 5? Sí, pero ¿qué son estos 5 según Efesios? Sí, pero estos 5
tienen que ver con los dones de Cristo. No estamos hablando de los dones del Espíritu Santo, porque dice que dio dones. Recuerden que eso lo vimos hace no sé cuánto, que subió por encima para llenarlo todo, ¿verdad? Y dio dones. Tiene que ver, estos son dones de Cristo, pero ¿para qué? Para llevarlos, perfeccionarlos, llevarlos exactamente donde el Señor ya dijo que deben de llevarlos. Entonces otra vez la pregunta, ¿por qué todavía no están haciendo las cosas mayores? Ya dijimos pues, porque siguen viendo que hacia allá, bueno, pero hay algo más. ¿Por qué? Fíjese bien, porque los 5 deben seguir perfeccionando. Este es un proceso. Ahí en las Escrituras hay un hasta qué. Bueno, entonces, ¿por qué el Señor nos ha hablado de madurez? Porque la iglesia quiere hacer las obras de Cristo. O quiere hacer las mayores cuando ni siquiera las obras de ¿las qué? Las que él hizo todavía no las hace. ¿Pero qué quiere la iglesia? Quiere las mayores. Es como un trampolín, ¿no? No quiero que el Señor me use para esas cosas mayores, pero todavía no hace las obras de Cristo. ¿Cuáles son las obras de Cristo? Las que Cristo hizo. Hacer discípulos, libertar, predicar, sanar, a llevar a la iglesia a que, fíjese bien, Señor, tú tienes el control de todo. ¿Eso es correcto? ¿Sí o no? Algunos lo creen. Tú tienes el control de todo, Señor. Pero ¿cómo está la iglesia? Descontrolada. Entonces, tú tienes el control. Sí, pues, pero si ustedes son mis hijos, entonces somos hijos del Padre, ¿a qué nos está llevando? A que nosotros también tengamos el control. No sé si lo están agarrando bien, ¿verdad? De llegar a ser sometido. Por ejemplo, la tempestad. Eso es parte de las obras, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús? Calmó la tempestad. La llevó al orden. Pero muchos siguen viendo si el Señor estuviera, tipo Marta, ¿va? Si hubieses estado aquí. Es una iglesia que no ha aprendido a llevar las cosas al orden de Dios, al origen. Todavía se descontrola. Ay, Señor, gracias porque tú eres el que toma el control. Y él dice, sí, así es, hijo, pero ¿cuándo vas a aprender a hacerlo tú? ¿Sí? Se desespera, ¿qué más? Se frustra, se descontrola y hace aspavientos y termina desordenando las cosas peor. Y al final, ya cuando ya brotó toda la ansiedad, toda que todos los impulsos, empieza a llorar, ¿no? Ay, Señor, ya que desordenó todo, ya que hizo un montón de cosas fuera de. Gracias, Señor, porque tú sí tomas el control. Entonces, por eso estos 5 deben entender a dónde hay que llevar a la iglesia. Por eso que el Señor habla de madurez. ¿Qué más? De sobriedad. De carácter. Entonces es haciendo las obras de Cristo, las obras del Padre todos. Así es. Cristo, ¿qué mostró? Al Padre, reveló al Padre. A la iglesia, ¿qué le corresponde? Revelar a Cristo, pues. Así como Él dijo, así es mi Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces la iglesia tiene que comprender que está siendo perfeccionada para mostrar ¿a quién?
a Cristo. Así es Cristo. Esta es la estatura, esta es la medida. El perdón, toda expresión de Cristo, ¿cuál es la medida? Cristo, Él es la medida en todo. ¿Me levantaste la mano? Sí. Historia en Reforma, este lunes el apóstol hablaba acerca de que todo discípulo tenía el carácter ministerial por ser formado por un ministerio. Entonces hablaba también de que es el mismo carácter de Cristo, lo que usted nos está enseñando. Entonces, ¿cómo nosotros podemos expresar al mismo Cristo? Porque tenemos ese carácter que está haciendo preparándonos, nutriéndonos a través de esa misma formación que recibimos de los ministerios. De los cinco, ¿verdad? Que estamos derribando eso. Ajá. Bueno, en la versión The Message dice que llenó la tierra, hablando de los dones, con sus dones, y Él ha repartido dones de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor y de maestro. Dones, ahí está. Por eso digo, vamos a encontrar una versión que todavía llama de repente ministerios, pero realmente son dones de Cristo. El don Él le concedió, pero no tiene que ver con, por ejemplo, los dones del Espíritu. ¿Cuáles son los dones del Espíritu? Don de lenguas, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, interpretación de lenguas, el don de fe, el don de milagros, de dones de sanidades, dones de servicio, dones de administración. Estos son los dones repartidos por el Espíritu. Pero estos cinco, el don de apóstol no tiene que ver con estos dones. Entonces es una asignación, es una responsabilidad específica, pero que en los cinco, no es que vos haces esto, no, vos haces otra cosa porque vos sos profeta, aquel porque es apóstol, el evangelista, no. Realmente, claro, vamos a ver expresión. Por ejemplo, vamos a ver al evangelista extendiéndose. Pero no son expresiones aisladas. Es el trabajo de los cinco, es llevar a la iglesia exactamente a donde el Señor ha dicho. Entonces el trabajo de los cinco, la responsabilidad aquí, ¿cuál es? Llevar a la iglesia que ejecute, que realice. Que hay una versión que dice, entre las versiones, tienen la responsabilidad, recuerdo que dice de construir el edificio. Miren, en una de las versiones esas, ahí está. Entonces, el edificio, la iglesia de Dios, de Cristo, tienen la responsabilidad de construirlo. ¿Cómo? En la parte final de la versión TPT dice de engrandecer y construir el cuerpo de Cristo. Ahí está, construir el cuerpo de Cristo, pero hay otra versión también que habla de construir. Ahora, fíjense, a ver. Ahí. En la hispanoamericana dice, capacita así a los creyentes para que se desempeñen su ministerio y construyan el cuerpo de Cristo. Y construyan el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, dije versiones, pero hay otra parte de la escritura, creo que es en Pedro, no recuerdo exactamente, pero sí habla de que bien coordinado, el edificio bien coordinado, vamos a ver, para no confundir y más bien, Efesios, ¿cómo dice en Efesios 2:21? En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Por qué habla de edificio?
¿Por qué habla de edificio? Tiene que ver con edificar, pero ¿qué más? Sí, pero sí, estructura, pero ¿por qué habla de edificio? Porque el edificio es una edificación que va hacia arriba, de tal manera que cuando usted ve los edificios en ciudades muy desarrolladas, los edificios son imponentes. Un día le leía a usted en la escritura que dice, ¿quién es esta? Que ordenada como ejército, dice, imponente. ¿Está hablando de quién? De la iglesia. Búsquenlo pues porque ustedes son buenísimos para buscar y encontrar esas verdades. Habla y dice que es imponente. Cantares, gracias a vos. Cantares 6:4, ¿quién lo lee ahí? A ver, tráelo aquí, Mayrin, o no sé dónde. Cantares 6:4 dice, hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Imponente como ejércitos en orden. O sea, no solamente tiene que ver con hermosura. El Señor está trabajando con la iglesia, ¿para qué? Para llevarla a ser no solamente hermosa, porque en Cantares se habla mucho de eso. Que tenga no una presencia, que tenga su misma presencia. Es imponente. Pero entendido correctamente, entonces, que se impone, ¿qué significa que se impone o imponente? Como el alba. Ahí mismo en Cantares 6, pero el versículo 10 dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Sí. Lo que pasa es que el Señor, por eso aquí los 5 tenemos que entender esto. Porque el Señor dice al final, ustedes me la van a llevar a hacer así. Así. ¿Por qué? Porque es que la novia no va a ser como los matrimonios que vemos en la tierra. Unas desigualdades terribles, ¿no? Si no es el hombre que se busca una mujer inmadura, es la mujer que se buscó un hombre inmaduro, ¿va? Y se vuelve ¿qué? Un problema terrible todo el tiempo, ¿va? ¿Qué más? Inmaduro, inmadura, ¿qué más? Pastor. Falto de sobriedad, ya voy vos. Se buscó el hombre una mujer que no es sobria, es muy, ¿qué? Muy impulsiva, arrebatada, o a la inversa. Mujeres que se juntaron o se buscaron un hombre que es alborotador también, pues. Entonces, esas desigualdades que se ven en los matrimonios en la tierra, no es así como va a ser con Cristo. Por ejemplo, Él no se va a casar con una iglesia inmadura, con falta de carácter. Él no se va a casar con una iglesia toda que se deja llevar solo por impulsos, toda arrebatada. ¿Verdad? Hay hombres que vienen y no hayan cómo hacer, ¿verdad? Su esposa ya empezó a hablar, pero hay mujeres que dicen lo mismo, es que mire el hombre yo que quisiera que no hablara, fíjese, es que me pone en vergüenza. Es una iglesia que no, Cristo no se va a avergonzar de ella, pero ¿por qué? Porque los 5 la perfeccionaron, la llevaron y la hicieron exactamente como Él dijo, así, ¿verdad? Por eso es que algunos no han agarrado, hasta ahorita van agarrando más. ¿Por qué habla tanto el Señor? Todo tiene que ver con la persona de Cristo, el carácter de Cristo.
Miren pues, Pablo dice en Efesios, cuando habla del matrimonio en Efesios 5, él dice, grande es este misterio, cuando habla del marido y la mujer. Mas yo digo esto, dice, respecto a Cristo y la iglesia. En ese momento, no me estoy metiendo con los matrimonios de aquí de la tierra. Él dice, yo digo esto, grande es este misterio. Misterio, administradores de los misterios de Dios. ¿En qué consiste? Grande es este misterio, pero yo lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Agárrenlo pues. Haga algo bien importantísimo. Cuando Dios formó a Adán, ¿de dónde sale Eva? De la naturaleza de Adán sale Eva. ¿Sí? Pero esta naturaleza pecó y ya sabemos todo lo que pasó. Cristo es conocido como el postrer Adán. ¿De dónde sale la iglesia? De Cristo. De su naturaleza. Allá donde están nuestros hermanos en Los Ángeles, en Argentina, en Chile, en Bradenton, en Tecpan, en Omoa, en Guayaquil, en Santo Tomás, en todas partes donde están ahora viéndonos y escuchándonos. Quiero recordarte que la obra de Dios es real, es verdadera. Esa palabra, esa revelación que está siendo traída directamente del cielo, directamente del corazón del Padre, está produciendo esa transformación en ustedes. Ustedes que están conectándose y están viéndonos y están escuchándonos continuamente, deben saber que Dios está haciendo una obra maravillosa también en ustedes. Sé que ustedes piensan, sueñan con estar aquí con nosotros. Y algunos de ustedes dicen, si yo estuviera allí, sería diferente. Pero quiero decirte que el Dios que tú tienes es el mismo que tenemos. La revelación, la palabra que está viniendo, está llegando directamente a tu vida, a tu corazón. No importa en el lugar donde tú te encuentres, pero por cuanto tú has estado de una manera permanente buscando la palabra, la revelación, la enseñanza, Dios está haciendo que esa semilla crezca en ti. Por lo tanto, debes alegrarte, porque la luz ha llegado a esa ciudad, la luz ha llegado a esa nación, a esa tierra, y está produciendo exactamente la cosecha que Dios quiere. Dios no solamente determinó alcanzar a mucho pueblo y a mucha gente, porque Él ya los tiene de hecho. Él tiene mucho pueblo en ese lugar. No eres solo tú, no eres sola tú. Dios tiene mucho pueblo, pero gracias a Dios que tú eres parte de los primeros que Dios ha alcanzado en ese lugar. Es menester, dice el Señor, que reciban la revelación, que entiendan que no solamente son predicaciones de su pastor, es la revelación que viene del cielo para nutrirlos a ustedes. Los Ángeles, el Señor ha llegado a ustedes. Argentina, Chile, Tecpan, Guayaquil, Bradenton, cualquier lugar donde ustedes se encuentren, y cualquiera que sintonice esta enseñanza en cualquier parte del mundo, debe saber que Dios está llegando a su vida. Debe saber que Dios es real, y debes saber que Dios ya determinó todas las cosas también para ti y para tu tierra, para tu ciudad. Lo que estás escuchando es la palabra viva y eficaz, la palabra que produce la transformación. Nunca antes podías cambiar. Hoy puedes ser transformado por esa palabra poderosa, esa revelación que Dios está trayendo para tu vida. Adelante, hermano, hermana, quien quiera que tú seas, porque ha llegado la luz, ha llegado el tiempo de tu crecimiento y tu desarrollo. Busca a Dios con todo tu corazón, escucha su voz y ejecuta su palabra. Has sido llamado y bendecido por Dios. Tu tiempo, ciudad, nación, tierra, ha llegado el tiempo de Dios para ti.